poca sensibilidad de él. Bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 17 de enero. Ayer fueron los 25 años del Acuerdo de Paz y todavía es tiempo para hablar un poco más sobre lo que pasó en el país hace 25 años. Yo decía ayer que era importante también analizar lo que hubo antes, porque los Acuerdos de Paz concluyeron hace 25 años, un día 16 de enero, pero antes de eso, varios años antes de eso, en el gobierno del presidente Duarte hubo otros intentos y hubo diálogos con el FMLN, obviamente en otro contexto político que es importante hoy día analizar. Vamos a hablar de esos primeros diálogos que se produjeron entre un gobierno salvadoreño y la guerrilla del FMLN. Vamos a hablar del contexto político de esa época para que usted conozca más lo que pasaba en el país por esos años. Estamos hablando de los años 84, 85, 86, hasta el 89, hasta que surgió como presidente Alfredo Cristiani, que fue quien finalmente logró establecer este exitoso proceso de paz. Pero también vamos a hablar, voy a apuntarle a mis invitados que piensan de que hoy día pueda haber nuevos acuerdos como lo pidió el presidente de la República y ya logró el concurso para ello de Naciones Unidas. Presento inmediatamente a mis invitados: Alejandro Duarte, ex alcalde de San Salvador por el Partido Demócrata Cristiano, hijo del expresidente Napoleón Duarte y sin duda, y lo voy a decir yo, a lo mejor él no lo dirá, su asesor más cercano durante la presidencia del expresidente. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Nacho. Buenas noches, Facundo. También nos acompaña Facundo Guardado, que en ese momento estaba al otro lado, al otro lado de la trinchera, era comandante del FMLN, posteriormente, además era uno de los comandantes más importantes del FMLN, no solamente era el comandante, era los comandantes más importantes del FMLN, tanto que después fue candidato a la presidencia por el partido FMLN tras los acuerdos de paz. Buenas noches, Facundo. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Alejandro. Es importante conocer lo que pasó en el país, conocer un poco la historia. Vamos a saludar, por supuesto, a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Voy a empezar con Alejandro Duarte para preguntarle la pregunta que muchos hicieron: cómo el presidente Napoleón Duarte en una visita a las Naciones Unidas hace ese llamado al FMLN a decir: iniciemos un proceso de negociación, sentémonos ya y hagamos la paz en El Salvador. ¿Cómo se produce en un momento tremendamente difícil? El país, viendo desde el día de hoy, seguramente no estaba preparado para un proceso de paz. Había 2 bandos, una fuerza armada todavía no con las características que tiene hoy día y una guerrilla que estaba muy dispuesta a lograr el poder por las armas, y detrás de ellos un escenario de guerra fría que era importante entenderlo a nivel internacional. Alejandro. Gracias, Nacho, y buenas noches, amigos televidentes. Efectivamente, en el discurso de toma de posesión del presidente Duarte, él anunció claramente que iba a plantear el diálogo, que la paz tenía que conseguirse vía diálogo. Y básicamente hasta ahí había llegado ese momento. Comenzó el gobierno haciendo 2 comisiones fundamentales. Una en la Fuerza Armada, para cambiar el estilo, para cambiar la visión, para cambiar el contenido, derechos humanos, etc. Y otra combinada político-militar para enfrentar el problema de la guerra y el planteamiento de diálogo. Él era un demócrata absoluto, hasta radical creo yo que era en términos de democracia. Así es que tenía en su mente el diálogo como un instrumento esencial de la democracia. Y decía, bueno,
hay que empezar aquí. Si no se empieza a dialogar, si no se rompe este tabú, si nadie quiere el diálogo, si nadie quiere la paz, bueno, alguien tiene que comenzar por eso. Y entonces así es como él decide plantearlo. ¿Cómo lo plantea y en qué momento? Bueno, él sabía que se acercaban las elecciones del 85. Si no lo planteaba en ese momento, hubiera tenido que esperar hasta el 85, allá por junio. Entonces, esto fue un peso importante a la hora de tomar la decisión. Reunió al equipo básicamente que trabajaba en esto y comenzó a formular su planteamiento. Al final, cerca del viaje, él decide ocupar la palestra de las Naciones Unidas para mandar su mensaje. Y el doctor Abraham Rodríguez, con él, preparan, por decir así, esta figura, el discurso mismo, el planteamiento. Y lo tuvo en absoluto secreto. Nadie lo sabía en el gobierno, ni las Fuerzas Armadas lo sabían, ni los americanos lo sabían. Él conocía prácticamente que todos iban a estar en contra. Entonces lo que hizo fue tenerlo en absoluto secreto. Se le dijo al gabinete el día que él salió del país, un día antes de ir a las Naciones Unidas, para iniciar el proceso de anunciar el diálogo. Ahí se habló con el gabinete. El rector de la Universidad Centroamericana, UCA, es el padre Yacuría, ¿es un facilitador o un mediador de esto? No, nadie. ¿Se habló en su momento? No, nadie. Él lo hizo por convicción propia, lo anunció por convicción propia y además sabía el riesgo que eso significaba. ¿Verdad? Veníamos, hay que tener claro, todavía en 1984 la Fuerza Armada estaba muy complicada internamente, entonces había peligros y los tuvo en cuenta y aún así echó para adelante y abrió el proceso de diálogo, de platicar, de verse como humanos el uno al otro. Ya, el presidente Duarte tenía el poder para poder, la redundancia, para poder abrir un proceso de diálogo, negociación con el FMLN, con el enemigo en ese momento. ¿Cómo no? Y digo poder porque él era presidente y supuestamente tenía el poder, pero el presidente Duarte tenía la oposición del Partido Arena, la oposición de la empresa privada y una Fuerza Armada subordinada, yo no sé hasta qué punto. Ok, voy a decirlo con toda claridad. Él siempre pensó que un presidente constitucional de la República debiera de tener el poder sobre la Fuerza Armada. Ahora él sabía que la Fuerza Armada no había cambiado del todo completo, ¿verdad? Había empezado ese proceso, pero estaba en ese proceso de cambio. Sin embargo, el alto mando militar, el general Vides Casanova, el general Flores Lima, el general Blandón y el coronel López Nuila, se comprometieron en el proceso. Llegaron al punto de... Un compromiso del alto mando. Un compromiso del alto mando. Aquí estamos viendo las imágenes del primer diálogo de La Palma, que eso fue... el 15 de octubre. 15 de octubre del 84. 15 de octubre del año 1984. Ahí está el presidente Duarte, al lado el general Vides Casanova, que era el ministro de la Defensa, y dentro de la gente que llegó por parte del FMLN, mi amigo Facundo Guardado, que está aquí, era uno de los principales. También estaba, no sé si estaba Oquelí Colindres. No, pero estaba Guillermo Ungo. Y Rubén Zamora. Rubén Zamora, cierto. Sí. Ya. Bueno, también acompañó en La Palma a Chachi Guerrero, ¿verdad? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Nacional, pero era del PCN en ese momento. Y lo que estaba diciendo es que el alto mando se comprometió, y esa es la razón de por qué Vides Casanova va a La Palma. El alto mando se comprometió. Se comprometió, y Vides Casanova se comprometió personalmente con el proceso. Ya, yo te voy a decir más tarde una cosa que seguramente tú leíste ya, lo que dijo estos días en entrevista Salvador Samayoa, o Rubén Zamora, pero Rubén Zamora en relación a la presencia de Vides Casanova en ese diálogo. ¿Cómo no? Pero quiero preguntarte, Facundo, ¿cómo recibe este llamado el FMLN, este primer llamado, esta primera vez que un gobierno de El Salvador le decían, venga, mirémoslo en las caras, conversemos, dialoguemos? En esencia, la reacción fue: no se puede dejar de asistir a esa invitación. Digamos,
Esa fue la reacción. ¿De todos o porque se dice que un sea, sector que no quiso? Vamos a definirlo, digamos, por la esencia. Ya. Un gato se define porque caza ratones. Ya. Ok, entonces, en esencia, todos dijimos, no se puede dejar de asistir. Allí, obviamente, hubieron un conjunto de consideraciones, entre otras, digamos, no es casual que Chafik no estuvo, que Villalobos no estuvo, que Sánchez Serén no estuvo, que Jovel no estuvo. O sea, no quisieron estar. Porque... ¿Y por qué tú fuiste? ¿Porque te dijeron, anda tú? ¿Para no quedar tan mal o no? Nunca le tuve miedo a los desafíos, ¿sí? Y eso todos mis amigos lo conocían y lo conocen. Y volvamos al punto. El contexto. O sea, venimos de un periodo, hay que tomar nota, que el recrudecimiento de la violación masiva de los derechos humanos, de la pérdida de vidas, refugiados, desplazados, todo lo que sea, digamos, masacres desaparecidos, se inaugura con el asesinato de Rutilio Grande y se produce durante todo el periodo del golpe de Estado, el 80, hasta el año 84. O sea, si nosotros lo vemos estadísticamente, que si la masacre del Mozote, que si la de Zumpulque, y el asesinato de los dirigentes del FDR, o sea, todos aquellos actos, digamos, de brutalidad en el que era ataque contra población indefensa, únicamente porque pensaba. Ahí murió Mario Zamora, se fue en la cuenta, era el hermano de Rubén. Era el secretario general. El secretario general. Era el secretario general del PDC. O sea, así digamos miles de personas. Eso se produce, vamos a decir, entre el 78 y el 84. Entonces, antes que asuma el presidente Duarte. Antes de que el presidente Duarte asuma como presidente, digamos, electo de la República. Pero ya habíamos pasado la Junta de Gobierno, la nueva Junta de Gobierno. Las tres juntas. Sí, no sé ya ni cuántas fueron, pero fueron varias. Y entonces venimos de un contexto de una enorme polarización, y no solo una polarización de palabras, digamos, o de malas palabras, no, de intolerancia absoluta. Venimos de una sociedad en la que no hay un acuerdo de país, en la que una parte de la sociedad ha estado excluida absolutamente, excluida no solo de la economía, excluida de todas las decisiones políticas. Venimos de los fraudes del 72, venimos de los fraudes del 74, venimos de una pequeña apertura en los años 60 que luego se cierra. Fraude incluso que fue víctima el presidente. Sí, cuando Duarte compite, la primera vez que yo voy a votar y a cuidar una urna, mi padre era fundador de Demócrata Cristiano en Arcatao, y entonces venimos de ahí, o sea, y se produce no solo la asfixia política, la persecución de quienes pensaban distinto, sino que hemos entrado ya en una guerra encarnizada, absolutamente encarnizada, y nuestro conflicto queda vinculado al gran conflicto este-oeste. Eso determina... Entonces, en ese contexto es que se produce la invitación del presidente Duarte. La palabra negociación era sinónimo de traición. Entonces, asistir a una mesa era que te pusieran el calificativo de vendido, traidor, claudicante o todos los sinónimos de ambas partes. Sí. O sea, tú podías ver perfectamente, digamos, el cartel de un lado, negociación es traición, y decía, bueno, ¿y ese de quién es?
y los bandos podrían intercambiarse, digamos, el mismo cartel. Es correcto. ¿Ve? En ese contexto de rechazo al diálogo, mucho menos a la negociación, en ese contexto es que se produce. Okay. Y por eso, yo no tengo ninguna duda, Nacho y Alejandro, que la decisión de Duarte, o sea, yo a Duarte siempre lo ubiqué como alguien, digamos, como muy atrevido, ¿verdad? Que se atrevía a hacer cosas. ¿Valiente? Atrevido, diría yo. O sea, atrevido. O sea, él... Para haber sido presidente de este país era valiente y haber sido político. Sí, era un hombre, siempre fue un hombre atrevido, digamos, desde que yo tengo memoria de él. Y no tengo duda de que él lo hacía con buenas intenciones. Sí. Dicho eso, mi abuela, Salomé, que era católica, apostólica y romana, me decía, cuando yo tenía 8 años, hijo, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. De buenas intenciones y cabezas de curas, me decía. Ok. Facundo, yo quiero un corte. ¿Se llama Salomé tu abuelita o está inventando? Salomé llamaba. Me sonó la canción, oye Salomé. Bueno, vamos al corte, ya volvemos. Vigilados. Eres el hombre que vendió el mundo. Aunque a la gente equivocada. Voy a tener acceso a la máquina, Harold. Ya sea que tú me muestres cómo hacer eso, o este triste espécimen lo hará. El hombre a quien le vendiste la máquina. ¿Qué máquina? La máquina que él fabricó. La máquina que Nathan Ingram te vendió por $1 estadounidense. Ella no tiene que acercarse a la máquina. ¿No me conoces? Yo sé quién es usted, señor Weeks. Trató de hackear la máquina. Si no me ayudas a salir de aquí, vamos a perder la máquina. Así que, eras el técnico de Ingram. Siempre sospechamos que el idiota con traje no pudo haberlo hecho solo. Fue un honor conocerte. Al fin. Vigilados. Este jueves a las 9 de la noche. Por BTV. 24 horas contigo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver. Ayer, quedó clara la posición de Facundo que dice político atrevido. Sí, toda la historia del presidente Duarte está llena de atrevimientos. Desde que fue un líder popular, hasta después hacer un acuerdo con la Fuerza Armada, llamar a un diálogo, todo eso es un atrevimiento. Y dijo también Facundo que eso era un diálogo, que no podía ir más allá de un diálogo. No que fue un diálogo, sino que la palabra negociación... Era prohibida. Era prohibida. Pero no te creas que la semántica era tan fina como para entender que diálogo era una cosa y negociación era otro. No. Ajá. Toda forma de sentarse en una mesa era sinónimo de negociación, por lo tanto de traición. Pero ayer Rubén Zamora, que fue parte de este proceso, contaba que a él le tocó, después de cuando se fue la primera reunión de La Palma, que ahí en esa iglesia debiera haber un monumento. Ya estamos, Nacho, ya. Ya no queremos más monumentos. Yo quisiera más escuelas con techo que monumentos, hoy día francamente. Que monumento. Bueno, pero decía que cuando terminó ese diálogo, primer diálogo, se le encargó a él, a Rubén Zamora y a Fito Rey Prende hacer un comunicado,
Entonces dice que en toda esa reunión el general Pídez Casanova nunca habló, pero cuando se estaba leyendo el comunicado que se iba a entregar a la opinión pública y se lee la palabra diálogo, negociación, entonces el ministro de Defensa se pone muy nervioso y dice, por favor, no pongan la palabra negociación porque eso puede significar mi cabeza y la del presidente. Bueno, Facundo estuvo presente. Efectivamente, ¿no? Rubén redactó y puso negociación, no puso diálogo. Entonces, precisamente la reacción es, hay que componer esto, váyanse de regreso, ¿verdad? Y ahí surge el diálogo, negociación, la frase, digamos, por decir algo, ¿no? Diálogo, negociación. Eso así fue, ¿verdad? Y también es cierto que el general Pídez Casanova lo dijo. En eso, esa es la historia y esa es la verdad. ¿Qué significaba eso? ¿Que realmente el presidente estaba en un hilo o con base muy poco sólida? No. Teníamos, y la demostración de la caravana hacia La Palma lo determinaba, pues la gente quería la paz en el país, ya no quería la guerra. Sin duda. Estaba verdaderamente cansada, ¿verdad? Con una incertidumbre, etcétera, quería la paz. Entonces la paz era querida por todos. Pero no tanto, no te creas. No, ¿cómo no? La paz mayoritariamente era querida por todos. Sí, ¿verdad? mayoritariamente, pero no necesariamente en las élites. No, es que las élites estaban en contra, sin duda. Pero el compromiso del general Vides, el alto mando, y eso es lo que quiero volverlo a plantear, era fuerte, era real. Nos vamos a ir y nos vamos a jugar con usted, presidente, ¿verdad? Su política. No me cabe duda Sí. que Pídez Casanova era un hombre más evolucionado en ese aspecto, Sí. pero el resto de la Fuerza Armada, los poderes fácticos del país, Seguro. la empresa privada que No. tenía influencia en la Fuerza Armada, Mira. el gobierno de Estados Unidos. El día 15, el día 16, estaba la reunión de comandantes, el presidente estaba explicándoles qué había pasado, cuál era el planteamiento, y además fue a los cuarteles, uno por uno, ¿verdad? Para que la Fuerza Armada entendiera cuál era su política y hacia dónde llevaba al país. Tuvo que hacerlo. Y esa transformación que hoy vemos efectiva en la Fuerza Armada, precisamente comienza ahí, comienza en hacerles entender, ¿verdad?, que las balas no llevaban a ningún lado, ¿m? Y que lo lógico era el proceso democrático y que a través de eso se dirimiera el conflicto, ¿verdad? Claro, ya estábamos en una guerra terrible, violentísima, sin duda alguna, ¿verdad? Veníamos desde los años 70 con una insurgencia permanente, secuestros de embajadores, de empresarios, asaltos a bancos, etcétera, ¿verdad? Y teníamos, por el otro lado, una respuesta violenta que se generaba por la Fuerza Armada y por los escuadrones de la muerte. La insurgencia es la respuesta al estatus quo, no es a la inversa. Estoy de acuerdo en el sentido de que la insurgencia surgió, ¿verdad?, cuando los espacios se cierran totalmente en el país, en los años de la dictadura, ¿no?, al grado que teníamos Asamblea del PCN, Gobierno del PCN, Corte Suprema del PCN, Tribunal Supremo Electoral o Consejo Central, se llamaba Facundo, todo el PCN, ¿no? Facundo, José Napoleón Duarte quizás tuvo ideas muy similares a las que tenía mucha gente que conformaba el FMLN y de hecho fue un candidato de un movimiento de izquierda donde también iba me parece que era el candidato a la vicepresidencia. José Napoleón Duarte toma otra vía, partiendo de casi lo mismo, partiendo de una idea en común, porque también Duarte, sus discursos eran en contra de los sistemas que habían habido en el país, en contra del autoritarismo, en contra de los sistemas militaristas que había en el país, pero él asume otra vía. Él asume la vía de no guerra y buscar acuerdos con la Fuerza Armada para buscar una transformación del país por la vía democrática. Así, ese era el discurso. Eso era, ahí efectivamente. Tú y otros asumieron el que esto era posible solamente a través de una guerra. Visto 25 años después, Facundo, ¿qué tanta razón tenían unos y qué tanta razón tenían los otros? Porque yo sí puedo decir que el gobierno de Duarte inició un proceso de democratización. Y es verdad que los acuerdos de paz sellaron muchas cosas importantes que faltaban por hacer, pero que se inició un proceso de negociación
Bueno, Vamos a ver, fundé Nacho. un noticiero Precisemos, democrático ok. totalmente en gobierno de Precisemos Duarte. las cosas. Él estaba haciendo la guerra desde un lado, ¿ya? Y nosotros la hacíamos desde otro en ese momento. Él no era una persona neutral. En ese momento. No podía hacerlo. Pero él está hablando de la Bueno, historia. Ok. ¿verdad? De No, pero, 1972, sí, por eso. de Pero 1974, 77. Nacho habla como que unos nos fuimos a la guerra y otros a la paz. No, Nacho, la historia no es así. ¿No? La historia no es así. El que asume al frente el mando del status quo está al frente de la guerra contra la insurgencia. ¿Ya? Pongamos el ejemplo del Partido O sea, Demócrata Cristiano, es que- que era es que quizás bien- es que bien el partido fácil- más importante. Es que es bien fácil decir que la guerra era entre los soldados y los guerrilleros. Una forma de simplificarla. ¿Ve? Y yo he visto documentales y he visto historias en las que los poderes fácticos, económicos, en lo que las iglesias y los políticos se lavan las manos como Pilato. ¿A cuenta de qué? Ok, tú decías, esa guerra, sí, mira, todas las guerras, sin excepción, han sido, son y siguen siendo malditas. ¿Ya? Que hay quienes, hasta la Iglesia Católica, dicen, no, que si es justa, que si es necesaria, que no sé cuánto, todas son malditas, discúlpenme. Claro. Yo soy de tradición católica, cristiana, no soy un practicante, pero vengo de ahí, pero todas las guerras son malditas, incluida en la que yo participé, ¿sí? ¿Ya? Pero hagámonos cargo. Mira, yo Sí, creo porque que aquí- tienes razón. Porque aquí... Pero hay que déjame- diferenciar, Facundo, dos Déjame, cosas. o sea, porque es bien fácil ahora, no, es que eran los guerrilleros y los militares que estaban peleando allá. No, esta fue una guerra civil, ¿sí? Fue una guerra civil en la que estuvo involucrado el país entero, en la que perdieron la vida miles de personas inocentes, ¿Sí? muchos por la única razón de pensar o de tener un hijo o de tener un pariente en algún lado. Pero cuando yo digo que hubo unos que decidieron una cosa y otra, pongo solamente, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, que era un partido que en ese momento emergía como una fuerza principal en el país y popular. ¿Qué pasó con unos? Unos optaron por el lado de la guerra. Rubén Zamora, el mismo Sapo Villacorta. Optaron por un bando. Optaron por un bando. Es que la Pero guerra- lo importante es que otros optaron, Por otro como bando. Toño Morales, que sigue siendo un hombre de izquierda, a mi juicio, demócrata cristiano, y muchos más optaron por buscar otra vía. Entonces mi pregunta Otro es, bando, 25 años después de O terminada sea, la guerra, Solo habían dos vías. En La el guerra- marco de la guerra solo habían dos bandos. No habían tres bandos. Estaba el bando institucional. habían tres opciones. ¿Cuál era la tercera? No la conozco. La derecha, el Partido Demócrata Cristiano, y la guerrilla que tenía un pensamiento filomarxista. Es que, por eso, vamos a ver. Cuando se forma la Junta de Gobierno, después del golpe de Estado, ¿quiénes están al frente del país en ese momento? La Junta. Sí, donde estuvieron presentes. Por eso. ¿Sí? Ok, la Junta estaba al frente El país en Ok. ese momento. ¿sí? En ese momento se produce la masacre del Zumpul, por ejemplo. Pero se producen cosas como la reforma agraria, que es una de las cosas No, fundamentales sí. de cambio en el país. Sí, No creo que haya un cambio pero más si no, fundamental que es ese. que es bien fácil hacerse cargo de lo bonito y culpar a otros de lo feo. No, Parar la guerra había empezado y era una bola de No. nieve que iba creciendo. cuando se produce el golpe de Estado, la guerra, en sentido estricto, había desapariciones, asesinatos, todo lo que quiera, insurgencias, pequeños grupos insurgentes, pero no, la guerra como tal no había comenzado. Pero mira, Facundo, yo creo que él está mostrando exactamente cuál era el pensamiento en ese momento de la izquierda, ¿verdad? Pero fíjate, históricamente las FPL se van del Partido Comunista en el tiempo de Cayetano Carpio en los 70 y
fundan las FPL. ¿Vale? Te pido un favor, tengo que ir a un corte porque no me habían dado información y estaba medio pendiente de eso. Y vuelvo contigo inmediatamente para explicar esa parte. Ya volvemos. ¿Y esto? Escoltas, caón. Usted sabe que con esa gente de la guerrilla toca cuidar estas tierras, ¿no? Lo que sí le tengo, don Gonzalo, son todos los datos de la periodista hasta que retuvimos, pero que me tocó soltar porque es que me llamaron de Neiva para soltarla y pues me tocó soltarla. Y ella tenía esto, don Gonzalo. Mire. Ahí lo sacaron a usted. ¿Qué ha sabido su mamá? Pues nada. Sí, yo tampoco. Yo tampoco he escuchado que su mamá haya hecho algo. Es más, yo creería que si ella dice algo y abre ese pico, pues dice que esa mercancía es de ella. Estamos contentos todos, incluso usted. Alias El Mexicano. Este domingo a las 11 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. Tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. A ver, por favor, bueno, te quite la palabra. Sí, bueno, mira, lo que sucede históricamente, ¿verdad? En los años 70 se crea la Unión Nacional Opositora 1, que estaba compuesta por los demócratas cristianos, los socialdemócratas y el Partido Comunista, ¿verdad? En la UDN. No me señales a mí que no tengo nada que No, ver. no, sí, yo sé que no. Yo era demócrata cristiano. Yo sé. tu No, sí. abuelita Salomé. No, sí, muchísimo era demócrata cristiano. Entonces ahí las FPL presentan la guerra popular prolongada como opción. Frente a la dictadura. Precisamente la dictadura se aferra, empieza todo ese periodo de violencia institucional que fue gravísimo. Ahí nos mataron a nosotros un montón de gente a nivel del país, a los demócratas cristianos. ¿Por qué? Porque eran los visibles, ¿verdad? Viene el golpe de Estado y eso cambia. ¿Qué sucede? Las FPL, el EP que ya estaba fundado, siguieron con la guerra popular prolongada y la insurgencia, hasta que se unen en el FMLN en el 80. Puede ser que antes tuvieran o no intereses comunes. En el 80 se plantea claramente en el país 3 opciones. 1, ir a la guerra. Y a nosotros, los demócratas cristianos, se nos planteó claramente esa opción. 2, Y algunos para la guerra. sí, otros no. algunos se fueron a la guerra, otros no. 2, regresar a la dictadura. Si los golpes de Estado estaban a la orden del día. Día sí, día no. ¿Verdad? Y 3, el proceso democrático, abrir el proceso democrático. Ahí es donde se generan las 3 alternativas. Hay que decir también que Estados Unidos era partidario de iniciar un proceso democrático a pesar de... Sí, hay que decirlo con toda claridad, Ok. ¿verdad? Y entonces ahí es donde se plantea claramente cuál es la solución de esto, ¿verdad? ¿La solución de qué? De todo lo que había pasado anteriormente, de la dictadura militar y todas sus secuencias, y de la misma insurgencia y de todas sus secuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La democracia cristiana asume una responsabilidad al negociar con la Fuerza Armada. Quiero decirte que la negociación la hizo Rubén Zamora. Él fue responsable de esa negociación con la Fuerza Armada, ¿verdad? Quiero decirte que mi padre en ese momento lo que pedían era elecciones. Pedía que se adelantara la institucionalidad y que se rompiera la Junta. Eso es lo que él planteaba personalmente. No le hicieron caso, fueron a la Junta, a la negociación, llevaron a Héctor Dada y a Toño Morales Serles. ¿Qué pasó en ese periodo?
hubo un desastre interno en la Fuerza Armada. Se peleó Majano con Gutiérrez, hasta que terminó saliendo Majano. Es muy largo para presentarse eso. Sí. Mientras tanto, ¿verdad?, el FMLN se iba consolidando como una fuerza guerrillera total, ¿verdad? Ahora ya coordinaban sus ataques, sus planteamientos, inclusive creo que hasta territorios donde estaban ya eran territorios compartidos. Ahora bien, y era parte de un conflicto de real, este-oeste, Guerra Fría. Real, ¿verdad? Era una guerra real. Ahora, ¿qué pasó? A partir de ese momento, ¿verdad?, el presidente Duarte intentó en la Junta que cuanto antes se fueran las elecciones, pero le costó un año, ¿verdad?, hasta que pudo convocar en 1981 a las elecciones. Y se fueron a 1982 y se convocó a la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasó ahí? Eso es otro cuento. Pero al pueblo se le presentó la opción, ¿verdad?, y se presentó casi como un plebiscito. Ok, la pregunta del millón, para terminar contigo esa parte. ¿Pudo haberse evitado más tiempo de guerra en ese momento si se hubiera optado por un proceso reformista, como se quiere llamar, que era el que quería llevar el presidente Duarte? Correcto. Mira, te voy a contar un secreto. En 1978, Shafik Handal llegó a Venezuela a ver a mi padre. Iba acompañado de algunas personas. Te cuento porque mi padre me pidió que yo fuera a Venezuela y que coordinara la parte logística. Yo recogí a Shafik del hotel. ¿Qué año fue eso? El 78. Ya. ¿Verdad? Lo llevé a la reunión. En ese tiempo el presidente Duarte era un exiliado. Exiliado en Venezuela. Correcto. Entonces, ¿qué pasó ahí? No se quisieron quedar en la oficina de mi padre, sino que se montaron en el carro y empezamos a dar vueltas por todo Caracas. Yo oyendo toda la Para que nadie le escuchara. Para que nadie escuchara nada. Y ahí Shafik en Venezuela había muchos espías en ese tiempo. Claro, ahí Shafik le dijo, ¿verdad?, hemos llegado a la conclusión de hacer la guerra. Es más, le ofreció la comandancia general de la guerra. A Duarte. A Duarte. Y él dijo, no, yo no creo en la guerra, no creo en la violencia. Yo creo en el proceso democrático, creo que las reformas hay que empujarlas. Claro, se vio involucrado y tú tienes que aceptar que así es la historia. Pues a él le tocó comandar la guerra del otro lado. En ese momento donde pudo haber ocurrido eso, el FMLN no tenía una decisión de un apoyo directo de Cuba y de la Unión Soviética. Era todavía un grupo insurgente sui generis. En el hilo que tú decías y que decía Alejandro, o sea, desde esa época traemos un hilo conductor que se llama impunidad. Y voy a volver al caso de Rutilio Grande por emblemático. ¿Cuándo fue eso de Rutilio Grande? A Rutilio Grande lo asesinan justo cuando Monseñor Romero, o sea, Rutilio Grande era como el mentor. Antes de Monseñor Romero. Rutilio Grande era el mentor de Monseñor Romero. ¿79, 80? No, estamos hablando del 77. Sí, 77. Es el tiempo de la dictadura militar. Cuando llegó, cuando llega, creo que es un 12 de marzo. Entonces, el mensaje del asesinato de Rutilio, igual que los líderes del FDR, igual que Mario Zamora, igual que los jesuitas, o igual que el obispo Romero, era, si somos capaces de hacer esto, somos capaces de hacerlo todo. Entonces, desde ahí comienza una cadena de impunidades que nadie... ¿Comienza o siempre existió en el país impunidad? No a ese nivel. No, pero la dictadura militar, o sea, eso era en esencia. Ya. La impunidad era esencial para que ellos trabajaran como trabajaron. Pero es que una cosa es el conflicto y otra cosa es la guerra. Es la impunidad y la represión masiva el detonante de la guerra, no del conflicto. Estoy de acuerdo, así fue. Por eso el golpe de Estado del 79. Sí, entonces el detonante de la guerra, digamos, en el fondo es la falta de participación, pero luego es la represión indiscriminada, masiva, no sé cuánto, y la impunidad. Ese es el detonante de la guerra, no del conflicto. Porque hay personas que dicen, es que no resolvieron el conflicto.
No, si conflicto ha habido y va a haber a lo largo de toda la historia de la humanidad y del universo. Entonces, lo que se buscaba, digamos, estamos hablando cómo pudo evitarse la guerra. La única manera de evitarla era poniendo paro a la represión. A la represión y a esos niveles de impunidad. Seguro. Horroroso, tío. De acuerdo. Entonces, como no se le pone paro, y aquí hagamos mérito a la historia, cuando asume la Junta de Gobierno, yo no traigo a cuenta aquí, digamos, a personas en particular, para que nadie se vaya a sentir ofendido, pero es que la Junta de Gobierno era el gobierno del país. Correcto. ¿Ok? Sí. Y todos los asesinatos que comete orden, que comete la Guardia, la Policía, en ese momento, se hacen desde el lado institucional, donde la Junta de Gobierno es el gobierno, ¿sí? ¿Ya? Y la Junta de Gobierno no es capaz. Y hubieron el decreto que se disolvía no sé qué, orden o no sé cuánto, pero aquí en otros países hay gente que cree que los problemas se resuelven a base de decretos, de leyes. Es una gran tontería, pero hay mucha gente que así lo cree. No tenían ni la fuerza ni la voluntad de poner paro a la escalada masiva de represión, de asesinatos, de crímenes, de desaparición indiscriminado, curas, monjas, de socialdemócratas, demócratas cristianos, comunistas, quien fuera, digamos, personas sin ninguna afiliación. Eso es lo que nos lleva en el 80, cuando se produce la primera ofensiva, la ofensiva el 81. Final del 81, en realidad era un acto de desesperación. O sea, algo hay que hacer. Si a los dirigentes del FDR los habían sacado del externado San José, nadie puede decir que estaban armados. El día de mi cumpleaños, para colmo, 27 de noviembre, los van a sacar del externado y aparecen el día siguiente de acuerdo. Todos los cadáveres. Todo eso era posible porque había una Fuerza Armada totalmente diferente a la que hoy día conocimos, una Fuerza Armada que por muchos años había estado acostumbrada. No me voy a esperar, déjame decirte esto. Y no había una política de derechos humanos. Déjame decirte Eso le pasaría a cualquier presidente que tuviera una Fuerza Armada. Pero déjame decirte esto. Ese hilo de la impunidad, aunque no pienso meterme en el tema, pero sí que quede planteado, ese hilo de la impunidad es la parendera de las pandillas de hoy. Y la impunidad desde arriba. Entonces, ese hilo no está roto hasta este día. Ok. A ver, los últimos minutos, 2 minutos tengo. Sigo con lo mismo. ¿Pudo haberse evitado la guerra si se hubiera optado por la opción que planteaba el presidente Duarte? Mire, yo ¿Tenía cimientos sólidos eso, tomando en cuenta que no tenía una Fuerza Armada todavía del todo evolucionada? Hubo intentos y hubo incluso golpes internos dentro de la Fuerza Armada. Una oficialidad joven intentó cambiarla, no pudo, no pudo totalmente, y el presidente Duarte tuvo que gobernar con lo que tenía. Sí, en la parte del periodo de la Junta así fue. Cambió en el periodo constitucional. Voy a leer, ¿verdad?, el documento que se le incautó a Nidia Díaz cuando fue capturada, era que fue en 1985, o sea que ya estaba abierto el proceso de diálogo. El tiempo funciona a nuestro favor, dice el FMLN. Fortalecer nuestra convicción de que es previsible y segura una victoria militar por parte nuestra. Con la insurrección popular, acceder al poder y montar nuestro gobierno socialista y revolucionario. El diálogo es nuestro instrumento táctico, no es el camino. La lucha armada debe seguir siendo el camino hasta lograr vencer. Y no podrá ser impedida ni siquiera con una intervención directa de tropas norteamericanas. Era parte del documento. Aquí está claramente, ¿verdad?, una definición del FMLN sobre el diálogo y sobre la guerra.
Ok, porque había ya un conflicto este y oeste y El Salvador estaba dentro de ese conflicto. Por un lado, la Unión Soviética y sus satélites y Estados Unidos, que finalmente son los que dicen ya pare la guerra. Casi creería que así fue. Voy al corte, volvemos rápidamente. Tengo una opinión también de Salvador Samayoa que nos está viendo. A quien saludamos. Ya voy. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. VTV 2017. Nuestros nuevos programas nacionales. Salud y nutrición. Talk show. Noticias. Entrevistas. Música. Sé parte de un canal que está 24 horas contigo. VTV, Nueva Imagen 2017. Antes de ir con Francisco, voy a leer lo que me mandó Salvador Samayoa, que siempre es una persona que ve programas, no solamente el mío, obviamente. Dice, Facundo, estás en la visión idealista de la historia, ¿ves? Facundo tiene razón, había 2 bandos. Duarte eligió a los militares y Zamora a la insurgencia. Frenó un poco los peores abusos, se refiere a Duarte, pero le dio legitimidad a la guerra contra insurgencia. Que hubieran 3 opciones, una teórica, no altera el hecho de que al final los que no podíamos evitar la violencia escogimos bandos, cada uno el suyo, y participamos en la guerra. Duarte también. ¿Y eso lo envilece? No, eso no lo envilece, dice, en relación al presidente Duarte. Francisco Bonilla, ¿qué dicen los amigos televidentes? Bueno, muy buenas noches. Hay diferentes opiniones. Melvin Villalta, por ejemplo, dice, venimos o estamos respecto a la afirmación de Facundo Guardado sobre las cierres de espacios democráticos y la polarización al momento del inicio del conflicto. Dice Fran Trigo, el mejor legado del presidente Duarte fue restablecer la democracia, es la afirmación. Dice Nelson, en los 80 la Fuerza Armada era Marina Nacional, Fuerza Aérea y Ejército. Los cuerpos de seguridad estaban separadas de ella. Es la afirmación que nos hace el estimado amigo. Vamos al estudio para las respuestas. Los cuerpos de seguridad estaban dentro de la Fuerza Armada, todo lo contrario. Ya, ¿venimos o estamos en los cierres de espacio? No, vamos a ver. La diferencia del país en el que yo crecí y nací con el país de hoy es como la diferencia entre la noche y el día, ¿sí? Y me gusta definir las cosas por su esencia, igual que el gato porque caza ratones. Yo no tengo ninguna duda que el país de hoy es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que el país en que nosotros crecimos. Me da pena a veces cuando hay personas que dicen, sí, pero es que aquí tenemos todos los espacios cerrados, es que no se quitan de la silla y no nos dan la silla a nosotros. ¿A quién en la historia de la humanidad le han dado la silla? Nosotros, en esencia éramos un grupo de jóvenes que ya habíamos ido a la escuela, unos más que otros, pero ya habíamos ido a la escuela, y quisimos abrirnos un espacio. Desde los 60 a los 70, digamos, quisimos abrirnos nuestro espacio en la sociedad. ¿Tú crees que los militares te dejaban, sí, pase adelante? No.
o que la policía de Hacienda o lo que fuera, No. o que orden te decía, sí, pase adelante con todo. No, nos abrimos el espacio a voluntad, a coraje y decisión y llevamos con nuestros defectos, con los males, lo que sea, nuestras virtudes, nuestros defectos de unos y otros. Facundo, yo creo que te falta agregar una cosa. No eran solo los militares porque eran militares, eran los que estaban detrás de los militares, era el poder económico de la época. Nos abrimos espacio. Y el país de hoy, con todos los males que pueda tener, arriba, abajo, en medio, lo que sea, lo cierto es que es un país que tiene 1000 veces más oportunidades que en el país en el que yo nací. Yo pude hacer mi secundaria porque con María Chichilco, con la nena y con la tita, que era la profesora que está en Estados Unidos, le pedimos permiso a la directora para ir. Nosotros 4 montamos la secundaria en Arcatao. En ese tiempo no daban zapatos, ni útiles, ni nada. Nosotros, los alumnos, lo hicimos con 3 profesores más y solo le pedimos permiso a la directora. Entonces, claro, si la gente de ahora espera que le va a caer maná del cielo o que la democracia, las libertades están dadas por la eternidad, ya les puedo contar cuál va a ser su futuro. Entonces, yo sí no defiendo la guerra. No vengo aquí, digamos, a defender la guerra, ni mi participación en ella. Vamos a decir, desgraciadamente, en ese momento nos fuimos por esa vía, pero el país de hoy es muchísimo mejor en democracia. Si la clase media, yo viví, Alejandro, cuando Ciudad Merliot en el 76, solo habían 80 casas en medio de Cañales, yo viví allí medio clandestino. 80 casas en Ciudad Merliot, 76. ¿Estás seguro que en 10, 15 años más la sociedad salvadoreña puede decir que este fue un periodo negro también, donde morían 14, 20 ciudadanos diarios y el gobierno o el Estado no era capaz de parar esas matanzas? Es que, vamos a ver, el periodo que hemos pasado logró una cosa que yo no tengo ninguna duda, digamos. La confrontación violenta entre los contendientes políticos, ideológicos, a matarse, la superamos. Esa fue superada y eso no es poca cosa. No, es importante. Ok, eso es un logro, eso es un logro histórico. Eso no quiere decir, ahí quedan otras formas, miles de formas de violencia. Que todavía hay que... Necesito dar el espacio a Alejandro. Perdón, Alejandro. La pregunta es la misma, visto 25 años después todo esto. Bueno, mira, yo creo que calificar los acuerdos de paz que se firmaron hace 25 años, el día de hoy debería de ser positivo, como tal. Los acuerdos de paz impulsaron el proceso democrático que ya habíamos abierto nosotros. Terminaron la guerra, ¿verdad?, a través de la negociación que también abrimos nosotros en el diálogo. De manera de que el proceso de paz fue correcto haberlo hecho de esa manera. ¿Hubieron manos peludas? Sí. Cuba, Nicaragua, Estados Unidos, todos se metían, ¿verdad? Pero al final todos se dieron cuenta que había que hacer la paz, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo lo veo yo? Yo creo que el problema que tenemos hoy día es el conflicto entre el FMLN y Arena. Ambos partidos no son democráticos, no nacieron de la democracia. Sus dirigentes no eran demócratas. ¿Han evolucionado? Sí, han evolucionado, pero no lo suficiente. Entonces no hay manera de resolver el problema del país mientras estos dos partidos no se reformen internamente, mientras no haya verdaderamente personas demócratas, ¿verdad?, que puedan hacer funcionar la democracia. Y si me das un espacio nada más de un medio minuto. Medio minuto, sí, bueno, ya me están haciendo señas. Sí, yo te quiero leer en el libro de mi padre cómo él vio la democracia en el futuro. Y decía, para que podamos llegar a ser una democracia real, habrá de ser del modo democrático en que enfoquemos nuestras diferencias. Cuando surjan desavenencias, los oponentes deberán recurrir a la libertad de expresión,
a la organización política en torno a sus causas y a los mismos tribunales cuando se pretende desafiar la ley. Una democracia no puede funcionar si no cuenta con estructuras intermedias, tales como partidos políticos, prensa libre, sistema judicial equitativo y libre de influencia partidaria. Fíjate, dicho en 1987. Bueno, déjame decirte resumen, Nacho. Sí hay demasiadas personas en las élites predicando odio a esta fecha. El odio no existe en la humanidad, solo se cultiva. Y hay demasiadas personas todavía en el país cultivando y predicando odio. Sin duda. Eso sí nos hace. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos ser positivos, reconocer la importancia de los acuerdos de paz, reconocer los intentos y lo que se hizo antes también. Yo creo que tampoco se puede decir que El Salvador hoy día es democrático por los acuerdos de paz. El Salvador es democrático por toda una lucha, por toda una voluntad de la sociedad salvadoreña y porque también el mundo ha ido cambiando y hoy día hay que respetar los derechos humanos, hay que ser transparente, hay que ser democrático. Estimados amigos, les agradezco muchísimo la presencia. Gracias, mi estimado Facundo. Que usted no es fácil para que venga, cuesta un poquito, digamos, y me dijo, si vamos a hablar claro, yo voy, si no, no. Creo que hablamos claro. Facundo, buenas noches, muchas gracias. Yo te dije, hay que intentar acercarse a la verdad no la tiene nadie, pero hay que intentar. Ya nos pasamos, ya me están llamando. Buenas noches, Alejandro, y tendremos pendiente para otra invitación, creo que es un periodo que hay que seguir hablando, importante para el país. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, mañana vamos a estar conversando con el presidente del Partido Arena, Mauricio Interiano. Buenas noches.